Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a trabajar con estereotipos, ¿sí? Recordando que estamos articulando con el Centro de Organización Familiar de Ituzaingó, ¿sí? Por lo que en esta clase, como las dos siguientes, vamos a trabajar con cuestiones de género, ¿sí? Con temáticas de género, por lo menos estas tres clases. La clase pasada hemos trabajado con estereotipos justamente y les pedí que investigaran, ¿sí? Sobre qué era un estereotipo, que me cuenten más o menos qué entendían ustedes ya de por sí sobre estereotipo y qué tipos de estereotipos había, ¿sí? Bueno, como bien trabajamos, había un montón, un sinfín de estereotipos, pero vamos a trabajar en esta clase lo que nos corresponde por el campo, ¿sí? Que es la imagen, los estereotipos visuales, ¿sí? Los estereotipos visuales se repiten, ¿sí? Una y otra vez, pero son carentes de significado, ¿sí? Y aparte, no condicen con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, habíamos dado el ejemplo de la casa, ¿sí? La típica casa dibujada, que es esta casa a dos aguas con techo de teja y con chimenea, ¿sí? Que todo el mundo dibuja, los niños, pero también los adultos, la gente grande. Ustedes seguramente también, si les pido que ahora que me dibujen una casa, van a dibujar algo muy similar. Pero ¿qué pasa? Es una imagen que se repite, ¿sí? Como ustedes bien saben, pero que no condice con la realidad. ¿Cuántos de nosotros vivimos en este tipo de casas con techo de teja, ¿sí? Con estilo alpino, se le dice? ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? O bien porque uno no tiene ganas de pensar algo más, a veces puede ser eso, ¿sí? O por ahí no tiene ganas de repensar su propio hogar. ¿m? Pero existe algo peligroso en eso, que es creer que todas las casas son así. No entender que esa casa que estamos dibujando en realidad es un estereotipo, no es real, no condice con la realidad. Si yo pensara que mi casa es como la imagen que estoy trabajando, como ese dibujo, ahí hay un problema, ¿sí? ¿Por qué no repensamos la idea de una casa? ¿Por qué no repensamos la imagen de una casa? ¿Sí? Los estereotipos hay que repensarlo, porque si no, los tomamos como verdaderos. Pensamos en imágenes, las primeras imágenes que reconocemos o se nos muestran al nacer son los colores, ¿sí? Y distintivos en rosa y en celeste según los genitales con los que hayamos nacido, ¿sí? Por así decirlo en un primer momento. Ahora bien, estos colores, ¿sí? Que se identifican como masculinos y femeninos, traen consigo una carga, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una carga? Porque lo femenino y lo masculino vienen de identidades de género, de lo que significa ser un hombre, de lo que significa ser una mujer, ¿sí? Al hombre se lo asigna, ¿sí? Primero con el color celeste y después con cierta idea de cómo debe ser un hombre o cómo es un hombre, ¿sí? Por características naturales, ¿sí? Se piensa muchas veces que un hombre es más fuerte, ¿sí? Más rudo, más violento, que es proveedor, ¿sí? Que es jefe de hogar, que su ámbito es lo público. Y en cambio las mujeres se las tienes como más frágiles, ¿sí? Más emocionales, que pertenecen al ámbito de lo doméstico, al cuidado, a maternar, ¿sí? Entonces, son ideas de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer que infieren en lo que nosotros, ¿sí? Vamos a hacer el día de mañana. No por nada la mayoría de las mujeres se dejan el pelo largo, no por nada las bebas apenas nacen se nos hacen los agujeritos en las orejas para poder tener aros, ¿sí? No por nada las mujeres en gran mayoría se maquillan, no por nada a los hombres muchas veces no se les permite llorar, no por nada se piensa que el hombre debe ser el principal proveedor del hogar y por eso debe ganar más, ¿sí? Son cuestiones estereotipadas de cómo se piensan los roles de género, las identidades de género, pero que influyen en nuestra vida diaria y en cómo nos percibimos y en cómo nos perciben. Si hablamos de identidades de género, tenemos que hablar primero de lo que es el género, ¿sí? El género es un sistema, ¿sí? Que sexualiza y organiza las identidades. A ver, si hablamos de que es un sistema que sexualiza, ¿sí? Estamos diciendo que a las personas se las sexualiza según los genitales con los que nacen, ¿sí? Si es con vulva va a ser mujer, si es con pene va a ser hombre, ¿sí? Se sexualizan las identidades.
Ahora bien, también se las jerarquiza, ¿sí? Se las organiza de determinada manera que haya unas que estén por sobre otras. Entonces los varones van a estar por encima de las mujeres, pero no solamente por encima de las mujeres, sino también por encima de todas esas identidades que no correspondan, ¿sí?, a lo que es ser un varón, a que no correspondan con el rol de género de un varón. Entonces por ahí, si vemos que un hombre es por ahí más sensible o más flaquito, por así decirlo, va a ser menos varonil, ¿sí? Y por lo tanto muchas veces se los va a desprestigiar, ¿sí? Se lo va a asociar por el lado de lo femenino. Ahora bien, este sistema de género también es un sistema que al sexualizar las identidades, ¿sí?, también las binariza. ¿Qué es el binarismo? Es esta categorización que se hace donde solamente hay dos identidades posibles, ¿sí?, que son los varones y las mujeres. Ahora bien, este binarismo en realidad podríamos decir que es natural, ¿sí?, machos y hembras, una cuestión natural, pero en realidad existen identidades intersexuales, ¿sí?, que son aquellas personas que nacen con genitales, podríamos decir vulgarmente diciéndolo, genitales ambiguos, es decir, que no corresponden ni con una vulva ni con un pene, ¿sí?, o que por ahí sus cromosomas, ¿sí?, no corresponden ni a lo que sería ser un hombre ni a lo que sería ser una mujer, ¿sí? Existen estas identidades intersexuales y muchas veces, ¿sí?, se las obliga a encajar en este sistema binario. Muchos bebés nacen con estos genitales ambiguos, ¿sí?, y se los opera en los primeros días de vida para poder categorizarlo como mujer o como varón, ¿sí? Inclusive muchas veces las familias lo mantienen en secreto. Inclusive muchos médicos se ha sabido que lo que hacen es no comentarle a las familias nunca sobre la verdadera operación del bebé, ¿sí? Pero por suerte muchas familias lo que hacen es dejar que esta persona crezca y que decida qué quiere hacer con su genitalidad, ¿sí?, que decida qué quiere hacer, si hombre, si mujer, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que esto es solo una cuestión de minorías, que son casos muy raros, pero en realidad, ¿sí?, es el 1,7 de la población que se conoce hasta el momento, ¿sí?, que tiene estas identidades intersexuales. Si bien podemos decir que es poco, en realidad es más o menos lo mismo que la cantidad de pelirrojos en el mundo, ¿sí? Entonces, si bien son pocas, son notables. Entonces, ¿por qué seguimos justificando el binarismo desde una cuestión natural, sabiendo que existen también estas identidades? Si pensamos en estas identidades que escapan de este binarismo, existen también las personas trans, ¿sí?, las personas travestis y las de género fluctuante. A ver, cuando hablamos de una persona trans, hablamos de una persona que al nacer se le asignó determinada identidad de género, ¿sí? Por ahí se le asignó el género femenino, ¿sí? Y después en algún momento de su vida decide ser del género masculino, ¿sí? Son identidades transexuales, se le dice. Después existen lo que son las travestis, ¿sí? Esta figura de travesti en realidad podríamos decir que no encajan en lo que son las mujeres trans porque no pretenden ser mujeres, ¿sí?, sino que pretenden ser travestis. Esto es algo, una cuestión más bien política, ¿sí?, una decisión política de estas identidades, ya que el término travesti, ¿sí?, por lo general a lo largo de los años se lo asignó siempre a cuestiones peyorativas, ¿sí?, a cuestiones que tenían que ver con lo vulgar, ¿sí?, con cuestiones de un ámbito siniestro, ¿sí?, con cuestiones muchas veces del narcotráfico, de la prostitución solamente, ¿sí? Ellas lo que quieren es reivindicar este término, ¿sí?, y hacerlo una identidad propia, ¿sí? Para ellas no es lo mismo ser una mujer trans que ser una travesti, porque no pretenden ser mujeres, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra posible identidad que no entra en este binarismo de hombre y mujer. Después tenemos el género fluctuante. Son estas personas que no condicen con ningún género en particular, ¿sí?, con ninguna identidad de género, ni con hombres ni con mujeres. Entonces prefieren, primero, no categorizarse con ninguno, y segundo, muchas veces ir fluctuando entre una y otras, ¿sí?, sin interesarle demasiado qué es lo que
los demás piensen, ¿sí? Entonces, esta cuestión binarista de entender que solo hay identidades hombres y mujeres es una cuestión estereotipada de por sí, porque como vimos desde lo biológico, ¿sí? No existen solo hombres y mujeres, y desde lo cultural tampoco existen solamente identidades que sean hombres y mujeres. Existe todo un mundo en el medio, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es peligroso pensar que solamente hay hombres y mujeres, porque dejamos todo un mundo de lado, todo un mundo de identidades y de libertades de lado. El mes pasado, junio, ¿sí? Fue el mes de la comunidad LGTBI+, ¿sí? El mes del orgullo de esta comunidad, que no solamente incorpora distintas identidades de género, sino que también incorpora distintas orientaciones sexuales. Es decir, cuando hablamos de orientación sexual o sexoafectiva, ¿sí? Estamos hablando de los vínculos afectivos, sexuales, amorosos, románticos, ¿sí? Que se tienen con alguien más, en base a su identidad de género. Ahora bien, existen otras identidades de género, perdón, otras orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, y estas son, por ejemplo, la asexual, la pansexual, la bisexual, los gays, las lesbianas, ¿sí? Existe todo un mundo de orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. Pero bien, existe una idea, ¿sí? Que se le dice heteronormatividad, ¿sí? La heteronormatividad es esta idea de que todas las personas desde un primer momento nacen como heterosexuales o tienen que ser heterosexuales. Si vemos las películas de amor más populares, ¿sí? Siempre son parejas heterosexuales. Si por ahí repensamos las novelas que vemos, por ahí no tanto ahora, pero antes sí, siempre son parejas de heterosexuales, ¿sí? Si pensamos en alguien y queremos preguntarle si tiene pareja, por lo general si es mujer le preguntamos si tiene novio, si es varón le preguntamos si tiene novia. Nunca pensamos, ¿sí? Que la otra persona puede no ser heterosexual. Inclusive, ¿sí? Las personas que no son heterosexuales tienen que en algún momento de sus vidas sentar a su familia, contarle a sus familias y amigos que no son heterosexuales, ¿sí? Porque las personas que son heterosexuales no tenemos que hacer lo mismo, no tenemos que sentar a nuestra familia y mantenerlos informados de nuestra orientación sexual. Es porque ya se cree que esta persona de por sí es heterosexual, ¿sí? Entonces, esto se le llama heteronormatividad, ¿sí? Esta idea de que las personas de por sí son heterosexuales y el hecho de que sean de otra orientación sexual distinta es una excepción a la regla, ¿sí? Entonces, entender la heteronormatividad, el hecho de que las personas son heterosexuales de por sí, implica también un estereotipo. Sin embargo, habíamos estado viendo cómo también estas identidades iban tomando terreno, lugar en los medios y, por ejemplo, la marca Calvin Klein hace un tiempo había tomado a India Moore, ¿sí? Una mujer trans afrodescendiente, ¿sí? Como modelo para su marca. Y hace poquito, ¿sí? Hace unas semanas creo, Calvin Klein volvió a tomar una mujer trans afrodescendiente para que sea modelo de su marca, pero esta vez, además de toda esa carga que tenía, era una mujer gorda, ¿sí? Y ahí sí, se armó cierto revuelo, ¿sí? Hubo un montón de críticas al respecto de si esta mujer debía o no ocupar el espacio de modelo en esta marca reconocida. ¿Por qué es esto? Porque nuestros cuerpos también cargan con estereotipos. Ustedes seguramente conocen lo que es un estereotipo de belleza. Los cuerpos, ¿sí? Los estereotipos de belleza nos dicen qué cuerpos merecen ser expuestos, qué cuerpos merecen, por así decirlo, ocupar o no determinado espacio. Si pensamos en estereotipos de belleza o estereotipos de cuerpo, a hombres, mujeres y otras identidades más o menos siempre se le pide lo mismo, ¿sí? Primero, que sean jóvenes. Segundo, que sean de una tez más bien clara, ¿sí? Si son rubios, ojos celestes, mejor. Que sean de contextura delgada, ¿sí? Y que sus caracteres sexuales sean de buen tamaño, ¿sí? Tanto senos, trasero, glúteos, como pene en los hombres, ¿sí? Se piden esos términos para entrar dentro de lo que conocemos como
cuerpos hegemónicos, es decir, cuerpos que cumplen con estos estereotipos de belleza. Si estos estereotipos solamente se quedaran en los medios, no sería un problema. El tema es que los estereotipos de belleza muchas veces, ¿sí?, influyen directamente en nuestra vida, en cómo nos vemos y en cómo nos ven los demás. ¿Cuántas veces o cuántas personas, ¿sí?, no querrán seguir cierta carrera porque piensan que no tienen el tipo de cuerpo adecuado? ¿Sí? Ser modelo, ser actor, actriz, ser azafata muchas veces o tripulante de cabina. ¿Sí? ¿Cuántas personas por ahí les da vergüenza algún factor de su cuerpo, como sea tener granos, como sea tener una nariz un poco más grande, como sea tener pelos en algún lado del cuerpo y tener que depilarlos? ¿Sí? Son cuestiones que tienen que ver con los estándares de belleza y que muchas veces nos limitan porque no nos permiten ser o hacer, ¿sí?, aquello que queremos, no nos permiten elegir libremente, ¿sí? Posiblemente, ojalá que nunca les pase a ustedes, no nos animamos a decirle a cierta persona que nos gusta, ¿sí?, porque creemos que no le vamos a gustar por nuestro cuerpo, cuando en realidad las personas, creo yo, ¿no?, que más amamos, ¿sí?, lejos están, ¿sí?, de entrar dentro de ese cuerpo hegemónico, dentro de ese estándar de belleza, porque en realidad lo que vemos cuando buscamos a alguien a quien amar o una relación afectiva, ¿sí?, por lo general nunca es el cuerpo, o en un primer momento puede ser el cuerpo, pero siempre vemos algo más en la persona, ¿sí? Entonces, estos estereotipos son peligrosos porque nos indican muchas veces cómo vivir la vida, nos indican muchas veces qué lugares debemos ocupar, y eso no debe suceder. Uno debe ocupar los espacios y debe hacer lo que tenga ganas con libertad, ¿sí?, porque somos personas y eso nos merecemos. Si por ahí no entramos dentro de los estándares de lo que es un hombre y una mujer, ¿sí? Si por ejemplo nosotros tenemos algún tipo de identidad o de orientación sexual que no sea heterosexual, muchas veces por ahí también sentimos vergüenza porque la sociedad, estos estándares, estos estereotipos nos indican que tenemos que sentir vergüenza, ¿sí? Por eso es tan importante la marcha del orgullo, el mes del orgullo, el reconocimiento, el orgullo, ¿sí?, por ser quienes son, por tener esas identidades, por tener esa orientación, por elegir libremente a quién amar de nuevo, ¿sí? Es bastante triste que estas cosas sigan pasando, porque en definitiva nos afectan directamente. Por ejemplo, las mujeres trans o las travestis tienen un promedio de vida, chicos, de 35 años, ¿sí? 35 años era el promedio de vida en el medioevo. Hoy en día estas mujeres, estas travestis, ¿sí?, están teniendo un promedio de vida de 35 años por cuestiones que tienen que ver con el transfemicidio, ¿sí?, por cuestiones que tienen que ver con la violencia y por cuestiones más que nada que tienen que ver con el rechazo, ¿sí? Muchas veces al reconocerse como mujeres, al reconocerse como travestis, desde muy pequeñas, las echan de sus hogares o no consiguen ningún empleo porque no quieren que una empresa tenga una cara visible que sea transgénero o travesti, ¿sí? Entonces recurren directamente a la prostitución, y la prostitución es un ámbito que está lleno de violencia y de marginalidad, ¿sí?, en la gran mayoría de los casos. Entonces, los estereotipos son peligrosos porque nos indican, nos guían hacia un camino que muchas veces no es el que elegimos, ¿sí? Entonces, todos tenemos que elegir con libertad y no nos tenemos que guiar por estos estereotipos. Tenemos que replantear la manera en que vemos el mundo, ¿sí?, para poder elegir cómo transitar el mundo y elegir qué ser en libertad. En el mundo de las artes visuales, ¿sí?, hay artistas que por suerte también han trabajado con los estereotipos, replanteándolos, ¿sí?, y buscando otros horizontes. Por ejemplo, la artista es Jenny Saville, ¿sí?, una pintora que toma para sus obras como referentes, como musas, a mujeres gordas, ¿sí?, exagerando la masa de su cuerpo, exagerando los volúmenes de su cuerpo, ¿sí?,
para no solamente caer en este fetiche de mostrar la gordura, sino también mostrar a los cuerpos gordos como cuerpos bellos, como cuerpos que merecen ser mostrados, ¿sí? Muchas veces lo que ella hace también es trabajar con las lesiones del cuerpo. Muchas obras tienen en sus panzas, en sus bustos, frases o palabras como si fuesen lesiones, como si fuesen cortes que hay en su piel, ¿sí? Así que Jenny Saville es una artista que trabaja muy bien con los estereotipos de belleza, ¿sí? Y sabe cómo incluir los cuerpos gordos en las obras de arte. Jenny Saville también trabaja con cuerpos disidentes como ser las identidades trans, ¿sí? Y vemos en algunas de sus obras cómo trabaja con hombres trans, mujeres trans y refleja otros tipos de cuerpos que no estamos habituados a ver. Entonces por ahí nos choca ver en un rostro masculino, ¿sí? Por debajo una vulva, ¿sí? O una figura femenina súper delicada, ¿sí? Asomarse un pene, un genital masculino, ¿sí? Asociado con lo masculino. También trabaja con estas identidades porque es importante reconocerlas, ¿sí? Reconocerlas porque existen. Otra artista que vimos anteriormente es Graciela Sacco. Ella lo que hace es trabajar, ¿sí? Con valijas donde imprime sobre ellas cuestiones particulares del cuerpo que a veces consideramos como poco estéticas, como ser las estrías, las arrugas, las cicatrices, los granos, ¿sí? Estas cicatrices, estas marcas del cuerpo, ella las exagera y las pone sobre valijas, las imprime sobre valija a través de la oleografía, ya que las considera como marcas del cuerpo, como marcas de vida que el cuerpo lleva consigo, ¿sí? Porque tiene una historia que contar, ¿sí? Uno lleva estas marcas del cuerpo como lleva una valija, ¿sí? Su cuerpo es un lugar que marca historia, que nos cuenta una historia, que merece ser contada. Por eso no es bueno desprestigiar estas marcas de la vida. Otro artista que tenemos es Claude Cajun, ¿sí? Este artista nació, se le asignó al nacer el género femenino, pero después decidió fluctuar entre uno y otro, ¿sí? Y elige el nombre Claude porque es un nombre ambiguo tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Es un fotógrafe de los años 20, donde, ¿sí? En sus fotografías trabaja desde el surrealismo, pero trabaja también con las cuestiones de género y con la identidad de género, ya que fluctúa justamente con las formas de vestir femeninas, las formas de vestir masculinas, las poses, el corte de pelo, ¿sí? Es todo un juego de fluctuación entre ambos géneros que por ahí para el momento era súper avanzado, ¿sí? Hoy lo podemos entender y encasillar dentro del género fluctuante, pero para el momento y más en el régimen nazi es sumamente destacado y revolucionario. Ahora tenemos a Deborah Kelly, una australiana artista contemporánea que sigue produciendo hasta nuestros días. Y vamos a ver justamente una obra de ella, ¿sí? Varias obras de ella que comprenden una muestra que sacó en el 2019, ¿sí? Que se llama Ningún humano es ilegal. En estas obras, ¿sí? Lo que vemos son gigantografías de personas que son referentes, si se quiere, de distintas comunidades que hay en Australia, ¿sí? Personas que son, por ejemplo, aborígenes, personas que, por ejemplo, son extranjeros, personas que también son transexuales, ¿sí? Distintos tipos de cuerpo, algunos más viejos, algunos más jóvenes, algunos más gordos, ¿sí? Y en esta gigantografía, Deborah Kelly trabaja con el collage, ¿sí? Y agrega, ¿sí? Muy sutilmente, de una manera muy preciosa, distintas figuras de elementos naturales, de animales, elementos vegetales, ¿sí? A estos cuerpos para entender un poco la dimensión de lo que es la diversidad de la naturaleza, cómo los cuerpos son diversos, cómo la naturaleza es diversa, ¿sí? Es un trabajo hermoso que realiza Deborah Kelly, ¿sí? Utilizando el collage. Ahora también, Deborah Kelly también tiene una obra anterior, fue en el año 2016, ¿sí? Donde ella toma recortes de libros viejos de historia del arte, ¿sí? Y busca, ¿sí? En sus recovecos a mujeres posando, mujeres durmiendo muchas veces, ¿sí?
Y lo que hace ella es de alguna manera rescatarlas de este rol pasivo, ¿sí? Las recorta de los libros de historia y arma una especie de collage, pero generando un stop motion, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Lo que quiere ella es justamente rescatar a las mujeres y darle un rol activo, ¿sí? Esas imágenes que se empiecen a mover, que empiecen a jugar, que empiecen a encontrarse con otras mujeres. Una manera hermosa de empoderar a las mujeres de esa época y empoderar, si se quiere, a la historia del arte, ¿sí? Vamos a ver un fragmento de un documental donde aparece la obra de Deborah Kelly y lo que vamos a ver al principio es una explicación de Hannah Gadsby, una historiadora del arte que también trabaja con el desnudo femenino, ¿sí? El rol de las mujeres en el arte tradicional. One artist restoring dignity to these reclining women is Deborah Kelly. She takes the female nude out of the book and gives her a chance to move about. Deborah's work is a commentary on art history itself, and it directly challenges the status quo. This is an encyclopedia of art by white men, basically. And I've been going through it, cutting out the naked women. And just seeing, they were something. The visceral experience of going through all these books, the hundreds of discarded books that I've acquired. Looking at all these images, especially of the reclining women, and doing something that feels like a kind of rescue attempt. An attempt to imagine an alternative for those prone women whose whole job has been to be boneless and sexually available and vulnerable in a quite alarming way. It has made me really extra conscious of the contours and the roots and the scope and ambition of patriarchy, I have to say. But the book itself becomes this kind of interesting, like, archive, anti-archive. The men didn't have much to say without women. It's quite a lot of holes in their argument. Yeah. Boom, boom. Yeah. When I look at your stuff, there's a lovely playfulness. Is that a conscious choice, or does it just happen with the process? I'm a pretty clowny person. Vamos a trabajar entonces al modo de Deborah Kelly con el collage, ¿sí? A ver, este collage tiene que tener alguna cuestión de estereotipo, es decir, tiene que romper con alguna cuestión de estereotipo, ¿sí? Puede ser un estereotipo de género, puede ser un estereotipo de belleza, ¿sí? Lo que ustedes elijan, pueden ser algo asociado a las orientaciones sexuales o a las identidades de género, ¿sí? Lo que a ustedes más les guste y con lo que ustedes se encuentren trabajar, ¿sí? A ver, vamos a trabajar de dos maneras posibles. Una bien puede ser hacer un collage con recortes de revista, con recortes de diarios, con fotografías, ¿sí? Eso es la manera tradicional de hacer collage. O bien también pueden trabajar con collage digital. Ustedes tienen algunas aplicaciones que son para recortar y pegar imágenes, por ahí sacar imágenes de internet o tomar fotografías propias, ¿sí? Pueden también, si ustedes van a trabajar desde lo analógico, desde el papel, hacer un stop motion como hizo Deborah Kelly, ¿sí? Con estas mujeres durmiendo. Y trabajarlo, ¿sí? También, si quieren, dibujando un poco, ¿sí? Por ahí, si no tienen muchos elementos para recortar o imágenes para poner, el stop motion es una manera de hacerlo más bello, más ameno, ¿sí? Por ahí con pocos elementos. Inclusive pueden dibujar directamente sobre alguna imagen, o si por ahí no tienen tantas imágenes o no tienen una imagen por ahí de un cuerpo gordo, ¿sí? Pueden dibujarlo directamente, ¿sí? O por ahí no tienen una imagen y necesitan dos mujeres besándose, lo pueden dibujar, no hay problema, pero debemos utilizar también otros elementos para que sea un collage.
¿sí? Entonces, le dejo dos ejemplos que son míos, ¿sí? El primero van a ver que es el collage de por sí pegado al papel y el segundo sería el mismo collage, ¿sí? Con los mismos elementos, pero generando un stop motion. Ahora, bien, no es difícil, ¿sí? Es un trabajo que tienen que entregar sí o sí en fechas para la semana que viene, porque estamos trabajando justamente en articulación con el Centro de Organización Familiar, entonces tiene que estar en fecha. Y bueno, les deseo lo mejor, ojalá esta clase les haya servido. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Si por ahí necesitan algún tipo de imagen en particular y no la pueden imprimir, pueden consultarme a ver cómo podemos hacer por ahí pasarlo al dibujo o cómo hacer para hacer directamente un collage digital, ¿sí? Así que bueno, espero sus producciones, espero mucho de ustedes en este caso. Así que bueno, les mando un beso grande y ojalá tengan buena semana.